Hola, soy el abogado de inmigración Yassin Akalan. Hoy estoy grabando un video para responder a una de las preguntas más frecuentes. Voy a obtener una tarjeta verde por matrimonio. ¿Qué pasa si me divorcio mientras estoy en mi proceso de espera de mi tarjeta verde? Se trata de un problema muy común. Obviamente dependerá de la fase en que se encuentre el divorcio. Siga mirando para obtener información detallada. Mientras estoy en el proceso de la tarjeta verde, si se produce un divorcio durante el proceso mientras estoy a la espera, ¿se negará este derecho a obtener una tarjeta verde? La pregunta de si podré obtenerla o no se plantea muy a menudo. Esto puede no entenderse en varias situaciones y puede ser posible revisarla en varias situaciones. En primer lugar, vamos a dividirlo en varias partes. Solicitud de ajuste de estatus, es decir, si alguien que tiene derecho a solicitar una tarjeta verde en Estados Unidos, si alguien que está legalmente en Estados Unidos hace esta solicitud, evaluaremos si esta persona puede obtenerla, en qué etapa esta persona puede obtenerla a pesar de su divorcio y en qué etapa no puede obtenerla. Del mismo modo, si el cónyuge americano de la solicitud de permiso de residencia está en el extranjero, por ejemplo, un ciudadano estadounidense se casó con una turca, se casaron en Turquía, entonces siguen el proceso desde el extranjero. En este caso, si el cónyuge extranjero puede obtener el divorcio en caso de divorcio, y de la misma manera, digamos que se recibió una tarjeta verde, ya sabes, también hay algo que se llama una tarjeta verde condicional. El matrimonio debe continuar para que se levanten estas condiciones. En algunos casos usted puede solicitar una exención para esto. Voy a explicar esto, y también hay ciudadanía además de eso. Si usted ha estado casado con un ciudadano estadounidense durante 3 años a través del matrimonio, dentro de un periodo de 3 años y 5 años, es posible solicitar la ciudadanía dentro de 3 años con una tarjeta verde. ¿Qué pasa si hay un divorcio en este proceso? Vamos a responder a la pregunta. En primer lugar, un ciudadano americano y un turco vienen a América, se enamoran, se casan bien, entonces iniciarán el proceso de la tarjeta verde. Si el divorcio se finaliza antes de que comience, no hay nada que hacer de todos modos. El derecho a la tarjeta verde está aquí. Si no hay violencia ni nada por el estilo, no se planteará. Pero, y solo si hay violencia, acto de violencia contra la mujer, aunque sea contra la mujer dentro del ámbito de aplicación de la ley sobre violencia contra la mujer, dentro del ámbito de aplicación de esta ley, que también cubre a los hombres, si el cónyuge extranjero persigue al cónyuge turco, esta vez, tenga lugar el divorcio o no, puede ser posible que el cónyuge extranjero solicite la tarjeta verde por su cuenta. Pero, y solo si se ha producido el divorcio, la solicitud deberá presentarse en el plazo de 2 años desde el divorcio. Me gustaría recordar esto. Este primero, el cónyuge ciudadano americano y el cónyuge turco, se casaron. No enviaron la solicitud. Hubo violencia antes de presentar la solicitud. ¿Qué se puede hacer? Esta solicitud tendrá que ser enviada antes del divorcio o hasta un máximo de 2 años después del divorcio. Ok, bien. Después de eso, bueno, se envió la solicitud. Digamos que hubo un divorcio en ese momento. De la misma manera, si el divorcio es voluntario, es decir, sin ningún problema, si no se aprueba el proceso de solicitud, hay una excepción con la visa K1, visado de prometido. Aparte de eso, creo que en general la persona seguirá sin poder obtener la tarjeta verde. ¿Qué significa esto? Casado, se hizo la solicitud de tarjeta verde, aún no hay entrevista, no hubo aprobación de la tarjeta verde, en ese momento se finalizó el divorcio. Esta decisión es firme. Esta vez, de la misma manera, puede darse el caso de que el cónyuge extranjero no pueda obtener la tarjeta verde, pero también en este caso hay una excepción por violencia, violencia contra la mujer. Si el cónyuge ciudadano americano muere, puede haber una situación excepcional aquí de la misma manera. Hemos hablado muy bien de estos dos. ¿Qué ha pasado? El cónyuge ciudadano americano y el cónyuge turco se casaron en América. El cónyuge turco tiene derecho a solicitar una tarjeta verde en América. Ella tiene derecho al ajuste de estatus. Dijimos que si se divorcian antes de que se haga la solicitud, la violencia y situaciones similares pueden estar en cuestión. Después de eso, si está en cuestión después de que se haga la solicitud, puede haber una excepción de la misma manera en caso de violencia y situaciones similares. Además, el cónyuge extranjero está en Turquía, por ejemplo, y a través del consulado, es decir, se casaron. Están esperando la entrevista para el visado del consulado. El divorcio se finalizó antes de la entrevista para el visado. El divorcio ha finalizado. En tal caso, por desgracia, permítanme dar la respuesta brevemente. Esta vez no creo que se cuestione que el cónyuge extranjero obtenga la tarjeta verde. Vayamos al visado de prometido. Un ciudadano americano en términos de visado de prometido tiene un prometido en Turquía. Trajo a su prometida a Estados Unidos. Durante este proceso se casaron pero se divorciaron antes de que se aprobara la tarjeta verde. En tal caso, puede ser posible solicitar una excepción y, por lo tanto, si la persona puede demostrar que el matrimonio es real, aunque sea solo, si el cónyuge extranjero puede demostrarlo, puede ser posible obtener la tarjeta verde de la misma manera.
La pregunta que quiero entrar en detalle se aplicó, se aprobó la tarjeta verde, pero llegó una tarjeta verde condicional de 2 años. Si la tarjeta verde de 10 años ya ha llegado, la realidad del matrimonio ya no se cuestiona con una segunda entrevista, solo se cuestiona si se es condicional, si la tarjeta de 10 años se ha disuelto, si la persona ha solicitado la ciudadanía en un plazo de 3 años, esta vez quieren ver que el matrimonio ha continuado durante esos 3 años. Pero digamos que llegó una tarjeta de residencia condicional de 2 años. Ya he explicado cómo vino la Green Card condicional, por eso no entro en detalles. Si tienes curiosidad puedes ver mis videos. Llegó la tarjeta verde condicional de 2 años. El matrimonio tuvo lugar. La tarjeta verde aprobada. Llegó la tarjeta verde condicional de 2 años. Para eliminar las condiciones de 2 años, puedes solicitar la eliminación de las condiciones restantes durante los últimos 90 días dentro de 2 años. Si el divorcio tuvo lugar sin solicitar la supresión de estas condiciones, digamos que fue definitivo. En tal caso, se puede solicitar la exención. Cuando se solicita la exención, es decir, perdón, mi matrimonio era real. En otras palabras, no pudimos ponernos de acuerdo, nos divorciamos de mi hermano. Si la persona puede explicar por sí sola la realidad del matrimonio, estupendo. Entonces las condiciones pueden eliminarse de la misma manera. Del mismo modo, si ha habido violencia o muerte, las condiciones pueden ser levantadas de la misma manera. Pero si el matrimonio continúa aquí y todos están contentos y felices, muy bien. En tal caso, habrá que esperar hasta los últimos 90 días. Y de la misma manera, una de las preguntas más comunes es que solicitamos el levantamiento de las condiciones y durante la solicitud hubo un divorcio. En tal caso, puede ser posible informar al USCIS, es decir, a la Oficina de Inmigración, y solicitar la exención de la misma manera esta vez. Si una persona casada con un ciudadano estadounidense ha continuado este matrimonio durante 3 años después de recibir la tarjeta verde, esta vez hay una excepción. Normalmente se puede solicitar la ciudadanía en un plazo de 5 años a partir de la tarjeta verde. Puede ser posible solicitarla en un plazo de 3 años, si está casada con un ciudadano. En tal caso, mientras espera el proceso de solicitud en el plazo de 3 años, digamos que se divorcia. En otras palabras, digamos que se divorció antes de que se aprobara su solicitud de nacionalidad. En tal caso, de nuevo, a excepción de la violencia, la solicitud presentada en el plazo de 3 años ya no será válida, es decir, no se aprobará. Esta vez, la persona tendrá que esperar 5 años desde la obtención de la tarjeta verde. Por desgracia, también existe este problema en la ciudadanía. En general, este es el proceso. He repasado algunas cosas rápidamente. No he entrado en muchos detalles sobre algunas cosas para no alargar más el tema, porque también hay cosas que pueden cambiar de una persona a otra. O no sé, mi mujer me hizo esto, hay violencia psicológica, no fue física, no fue psicológica. En fin, es útil que cada uno se analice a su manera, sobre todo si hay violencia o algo parecido. Por lo tanto, este es el resumen del proceso. Espero haber sido capaz de explicarlo. No dude en ponerse en contacto con nuestra oficina si tiene alguna pregunta. Por favor, no se olvide de seguir y si te gusta el video, no se olvide de darle like. Muchas gracias. Hasta pronto.